Hola a todos, muchas gracias por conectarse. Esta es la planta, la distribución del proyecto de Casa de Blanca. Y como pueden ver en la planta baja, estamos eliminando el muro de la recámara, ¿verdad? Que va en este punto. Lo estamos quitando para hacer un área completa. Esos ríos están salidos de unos 60 centímetros. Es lo que va a estar dentro de la. Y los escalones, digo, la forma más práctica es dejarlos de esta manera. Nada más haces tu timbra y aplicas el colado. Ya. Realmente pues se tiene que simbrar de la misma manera. Una losa, una cualilosa, y dejarle su nervio de concreto de este lado. Este nervio lo puedes reforzar con varilla integrada si quieres. Si es una escalera muy grande o va a tener un tránsito pesado. Y así se vería ya por abajo. De este lado están las varillas. Pero bueno, entonces esto está muy bien. Giramos el sentido de las cualilosas, ¿verdad? Entonces ahora sería así. Exacto. Exacto, porque digo, si ya vamos a construir las traves de este lado, ya para qué nos metemos en problemas con la losa, la dejamos tranquila. Ok. Perfecto. Oye, Y es que- pero a ver, ojo, la TR-101 sí soporta, o sea, sí, porque no sé, porque estaba pensado que la carga se venía pues a la en la 106. 106. Ahora va a ser la 101. Eso, Alfredo, es otra cosa que hay que revisar con los de cantilever. ¿Cómo O sea, ves tú, Marco, eso? Si la trama y la TR-101 aguanta, sin problema nos vamos para allá. Si por alguna razón tenemos que anclarlo a la TR-106, pues igual, digo, es un poquito más latosón, pero sin problema lo damos hacia ese lado. pues mira, o sea, ahí te va mi Alfredo. Lo que hay que checar con cantilever es decirles, oye, el sentido del Covintec en esta losa va a cambiar por recomendación de los de Covintec. Entonces, debemos de revisar si la TR-101 aguanta ese peso o habría que modificarla por una, o sea, mandarla a 106 a ese lado también, porque la 106 de ahí del centro no la podemos delimitar porque es lo que está uniendo también todas las losas. Más bien sería reforzar la 101, sería preguntarles nada más y, y por el otro lado con ustedes, en caso de que me dijera el ingeniero, no, ¿sabes qué? Tienen que quedar en ese sentido, pues Ujú. nada más ahora sí corroborar el anclaje, qué tan profundo debe de ser el anclaje a esa losa ya existente. Exactamente. ¿Que de cuánto sería, Marco? ¿Como 10 centímetros? Lo que pasa Unos es que 15. tenemos que habilitar a cero. Entonces, si Ah, la 106 dices que sí la va, que se construiría, ¿no? O es Sí, el la sí, o sea, 106, la 106 se hace. sí, no, se sería nueva. anclarlo a la 106. Es que de hecho, o sea, en teoría no ocuparía ni siquiera anclarse a la losa existente, porque lo estaríamos tomando como el detalle que llega losa a trave y no continúa hacia el otro lado. Y tan, o sea, ganchos por abajo y ya pensaría yo. Exactamente. Entonces, mi duda aquí es el detalle de la que atraviesa, ¿dónde es? Es que ya ves que tenemos un detalle que atraviesa, que tiene la traba a la mitad. Esta. Esa te iba a decir exactamente. Ah, ok. Esa pues sí, simplemente es como ya lo checamos, ese detalle es el que vimos ahorita, que pasas la varilla de lado a lado, 50 para cada lado. Eso pues sí, clarísimo, bueno, al menos para mí. Y ahí va mi otro tema. Esta ya es losa de azotea. Sí, ¿Por qué tenemos trave aquí? ¿en dónde? La TR-203. Me imagino que va a ser como para reforzar esa losa de Covintec. Y digo, al final, pues, no lo sé, ahora sí que ustedes dirán si no es necesaria, pero de parte del ingeniero, pues es lo que nos está dando como para soportar, ¿no? Tu cálculo. Ujú. Y Mira, también digo, no sé qué ¿de cuánto es este claro? Tenemos el dato, porque aquí yo veo 6 metros de hasta acá, ¿cuánto? pero tenemos un vacío. 240. ¿De dónde a dónde? A ver. Eh, No, del eje, 640. van a ser casi 6, van a ser 5. 640. No, no, 640 no, 540, algo así. bueno, ahí les va. Los claros que puede soportar la cualilosa sin problema, o sea, que no tienes este inconveniente en entrepiso, son 6 Ujú. metros, 6.1 metros libres. Entonces Ok. yo quitaría la TR-203.
Yo, si fuera mi Claro, casa, porque en azotea, pues todavía más. exactamente, no tiene nada, no es que, no sé qué vas a poner ahí arriba, no se me ocurre ni siquiera los tinacos para Ok, hacer. pues eso lo vamos a consultar con el ingeniero al final para nosotros tener garantía de lo que estamos haciendo, porque al final es el quien hace el cálculo, ¿verdad? Pero sí, hay que Exactamente. comentarlo eso también, mi Alfredo, de favor. Si quieres, eso cuando lo vayas a comentar con el ingeniero, te paso también a mi departamento técnico para que te comente. Si lo Ah, que pues quieres estaré de es lujo. hacer ahí, por ejemplo, un refuerzo, en lugar de meternos en los problemas de cortar la losa, abrir, pasar varillas de un lado al Ujú. otro, simplemente derrite esa sección, lo que iba a hacer la TR-202, Ajá, derretir esa sección de la cualilosa y meter dos varillas por la parte baja y una varilla por la parte alta como un para que te triángulo. quede un triángulo exactamente. Ese triángulo supliría la TR-203, que Ok, volvemos a que no es necesaria, pero obviamente le va a dar más rigidez a tu losa porque estás acordando sí, el claro. No es un claro de 6, digo, de 540, sino uno de claro. 10 y Según la cacho y ficha otro de técnica 12. de Covintec, pues no sería necesario. Exactamente, si no, y lo puedes poner de 6 sin hacerle refuerzo. A mí me Ok, gusta meter ladrillos de concreto en la losa, porque como es una losa con poco espesor de concreto, de capa de ujú, concreto acero, tiende a vibrar. ok, Entonces, con los nervios de concreto que tú metes, reduces la vibración y la capacidad de carga de 626 kilogramos por metro cuadrado que te garantizamos se olvida, porque se sube. ok, Ajá. ok. Pero eso sería, pues es que si llevamos el Covintec, no llevamos en realidad nervaduras, ¿o sí? Las nervaduras son una recomendación adicional. O sea, O sea, es una. ¿podría yo separar un poquito los paneles de Comitec para crear nervaduras o cómo sería? No se separa, se derrite nada más el poliestireno. Ah, ya, con eso ya me quedó Exactamente. claro. Ok, 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 Sí, ok. por lo que te digo, Y- la TR-203, lo que haríamos, te digo, sería en esa sección, derrites claro, poliestireno, sí, simbra, cuando vas a hacer tu colado de la capa de sí, compresión, claro, ya se rellena ese varilla, hueco. y se integra, te queda una traba integrada que no se ve, Ujú, no te ujú, echas la lata de estar haciendo todos los armados y todo, y no ujú. cortas la colilosa, que es lo más importante, porque te digo que si cortamos, vas a elevar Sí, el precio en el armado de la trave, en el concreto de claro. la trave, en las varillas de refuerzo y todo el tiempo que vas a utilizar en hacer ese Se ve la proceso. resistencia que brinda el Covintec. Exacto. Yo porque cuando lo vimos pensé que íbamos a tener tipo claros de 6 metros de un lado y 6 metros del otro. No, Pero no, no. Pues es chiquito esto. exactamente. Cuando son claros de ese estilo, sin inconveniente. Los 6 metros libres así. Ok. Entonces serían esos tramos. Creo que el pedido del material ya lo habíamos cotizado con Raúl. Hay que revisarlo otra vez, ¿verdad, Raúl? No sé si ustedes mandan los tramos completos y nosotros los cortamos. ¿Cómo es eso? O los mandan a la medida. Tengo que revisar otra vez la cuantificación y de materiales que se hizo en ese momento para pues, que revisemos que está bien, ¿no? De alguna manera. Ujú. Sí, Pero sí. normalmente se envía material de línea. Es decir, si tú tienes un claro de 540, 560, se mandaría una losa de 610. Si tú tienes un claro de 310, se manda una losa de 325. Tienes un claro de 450, 460, 480, se manda una losa de 5 metros. Ok. Ok, bueno, pues entonces hay que revisarlo otra vez, ¿va? ¿Sí? Y Este, en el caso de los muros, no recuerdo la altura, pero en los muros sería más sencillo tal vez de alguna manera ayudarles a que en lugar de que sea 244 de línea, ustedes traen a lo mejor 271, 284, se pudiera ver la forma de mandar los especiales. pero bueno, es que en la planta alta nos podemos ajustar a lo que ustedes nos den. O sea, porque es toda nueva, pues entonces mejor lo que sea un poquito más ahorrativo. No sé, ¿qué conviene más? ¿240, 250, 260? De línea es 244 de altura. Ujú. No sé si en la planta alta ya esté revisado el tema de cómo se va a anclar el panel. Si a la losa que ya está existente, que esté en buenas condiciones y que sea realmente una losa maciza, o es una losa con vigas de acero y boveduca. Ah, mira, a ver, vamos a ver ese detalle. Bueno, si no es maciza, entonces es sencillo. Pudiéramos anclarla directamente ahí, con varillas de 3 octavos a cada 40 centímetros de distancia entre una y otra, y 40 centímetros de altura cada una de estas varillas.
Ok. siempre y cuando tengamos una losa maciza. Les comento esto porque he llegado a obra aquí en Guadalajara y me encuentro con que quieren hacer ese proceso y resulta que cada 40 centímetros se encuentra una viga de acero, ahí Ujú, se puede soldar, pero más adelante se encuentra la boveduca y luego son huecas, entonces la varilla pues no queda estable en ese espacio. ujú. Entonces no hay un anclaje bien hecho. Lo que se recomienda ahí entonces es hacer una cadena de desplante con un Armex sencillo y ahí desplantar las hojas de panel ya. Ok. Deja Entonces aquí, compartir la. Pues aquí tal cual les decía Raúl, es un ejemplo de de una losita que te hizo, una especie de losita de cimentación, y así están ancladas las varillas. Este es igual, ejemplo de anclaje a losa de cimentación, y el proceso es que es es realmente muy sencillo. Estas son anclas de. Y en la parte superior del muro a la losa. la parte superior del muro de panel con losa de panel, únicamente lo que tenemos que hacer es, en el ángulo que nos genera esa unión, metemos una malla esquinera Ujú, amarrada al 100% bien por dentro y por fuera, ujú. esquinas, y también se sugiere meter unas varillas que manejamos también nosotros en calibre 6 en forma de escuadra. Ya. Es Y decir, es cuando una, te... es una varilla que tiene 20 centímetros aproximadamente de un lado y 50 del otro. Ya este es un detalle parecido de lo que le está platicando Raúl ahorita. Ujú. Y cuando tengo un muro de Covintec que llega a losa de concreto ya existente, simplemente ahí anclo unas varillas también con perforación y Exacto. epóxico. Ujú. Bien. ¿Qué, qué profundidad le darías a esas perforaciones? ¿Unos 10? Digo, si la losa tiene 10, nada más darle 7 centímetros. Claro, sí, dependiendo del espesor. Pero sí, nomás con que entre, ¿va? Aunque entre, es más, muchas veces hasta con 5 centímetros es suficiente. Ok, con eso ya bien clarísimo. Entonces Ahí aquí ya es está. decisión ya nada más de ver si se va a anclar a la losa ya existente, puede ser directamente la varilla, perforar y meter las Ujú, varillas a cada 40 centímetros, pero hay que tomar en cuenta que no es una perforación y dos. Hay que ver pues, que son a cada 40 centímetros, ver la cantidad de perforaciones que se van a hacer y ujú, valorar sí, si es sin más problema. viable meter un arco Ah, abajo, sí, sí, sí. para el desplante y eso a su vez también ayuda a que tu nivel suba 15 o 18 Ya. centímetros más de los 244 que trae el panel. Ok. A ver, entonces vamos a ver ahora sí cómo va. Pero de las dos formas se puede. Este es un ejemplo precisamente de allá, eran de Guatemala, pero ya frontera con Honduras. Ujú. Esta es casa 100% Covintec. Estas seis son dos secciones, primero colaron la losa y después hicieron lo que te dice Raúl. Acuérdate que nuestra capa de compresión de las losas es más corta. Entonces, el anclaje de 5 centímetros, más que suficiente, y a partir de ahí va el desplante de el segundo nivel. Pregunta, ¿el anclaje requiere epóxico o solamente con que la varilla entre a presión? Mira, esa es más una recomendación del asesor. Yo las dejo a presión, sobre todo porque si te das cuenta, y aquí se alcanza a ver, tenemos una sección sin poliestireno. ¿Sí se alcanza a ver? Ujú. O sea, como 5 centímetros, pues. Un poquito menos, son como 2,5, 3 centímetros. Esa sección se va a rellenar con un concretillo, cemento, arena y granzón. No grava porque pues no va a entrar. Ujú. Entonces, esa sección, aparte de lo que te está diciendo Raúl, de si quieres poner un Armex, te sirve como una especie de una pequeña cadena de desplante. Entonces, estás aparte de que estás anclando tu muro, lo estás pegando con una cadenita de concreto y estás uniendo las varillas de anclaje. Entonces, yo no veo Ajá. necesidad de poner epóxico, sobre todo también porque las varillas son más que nada para evitar deslizamientos laterales. Es su principal función, Claro. deslizamientos laterales. Entonces, No, y el yo lo que apoyo es veo vertical. cuestión muy, muy fuerte, tipo, no se me ocurre algo que decir en el que necesites una sujeción hacia arriba. Pero te digo que esa sujeción la da el propio concreto que haces abajo. Yo no recomiendo epoxi, pero es una cuestión más personal. Y otra pregunta, ¿cómo evitamos las grietas en las uniones entre el Covintec y el muro de mampostería o el de concreto? Y antes que las grietas, ¿cómo es la unión entre muro y muro? ¿Simplemente van, o sea, pegados o si tienen una unión, un anclaje? Van traslapados, entre hoja y hoja van traslapados, manejamos un sistema autoensamble que prácticamente es una malla de traslape por ambas caras del producto. Lo que Ya. hacemos es abrir la hoja que del lado donde trae el traslape, introducimos la otra hoja y eso evita que tengamos fisuras
en cuanto a la instalación. Ahora, también es importante ver que en el acabado, si metemos algún tipo de pasta, es más eficiente para evitar fisuras. La Ok. pasta es más eficiente. Así es que echarle a lo mejor el fino, como mucha gente lo hace. Entonces el fino tiende más a fisurarse, A reventar. a reventar, y una pasta no. Una pasta pues ya trae elementos más elásticos, ya trae fibra, trae Sellador. más aditivos que te ayudan mucho a que no reviente o que no tenga fisura. Ok. Y todo Ahorita el nos puedes sistema, mostrar imágenes. Podemos ver las imágenes de las uniones de los muros, esas que comentas. Sí, deja buscarlas. También, aparte de todo eso, no olviden la correcta hidratación. La Ok. hidratación de los muros es súper importante. O sea, ¿se aplica un repellado y encima la pasta? Sí, ¿verdad? Son 2 capas. mira, en el caso de la planta alta, que va a llevar muros y losas Covintec, lo recomendable es, primero, colocamos los muros, colocamos la losa, dejamos todo armado al 100% con mallas de esquineros, vallas zigzag en puertas y ventanas. Y ya que tenemos todo armado, ya se puede empezar a hacer la primer mano de enjarre en los muros hasta cubrir la malla. Ok. Esto es para endurecer los muros. Ya endurecidos los muros, si se termina ese mismo día, al día siguiente ya podemos hablar de colar la losa siempre y cuando esté ya todo cimbrado con los puntales y madrinas. Ok. ¿Eso lo recomiendan el recubrimiento en los muros con cemento o con mortero? Pero mortero, arena. Mortero. Ok. Arena, entonces una primer mano solamente a cubrir la malla, precisamente para que cuando colamos la losa, reviente todo lo que tenga que reventar. Ya la segunda mano se le da igual con mortero hasta Directo. llegar a la pulgada que se requiere total, y ya después de eso, en lugar de darle una fina, es más factible mejor meter lo que es una pasta que obviamente ya viene preparada, pues trae fibra, Claro. trae aditivos que evitan, ¿no?, que haya más fisuras. Y en esa primera mano, para cubrir la malla, ¿se echa directa o aconsejas un zarpeo antes de echar esa primera mano? Se echa directo, la primera Ok. mano se echa directo e incluso no tiene que quedar uniformemente al 100%. Sí, Es no, ahora sí que únicamente para para darle ayudar a endurecer, rigidez. endurecer los muros, hacer que sean rígidos para poder ya colar la losa. Que de hecho tienen máquinas, ¿verdad? Tienen máquinas para aplicar el mortero sobre el Covintec. Sí, es ayuda lanzadora muy pequeña, de 4 vías. Trabaja a base de un compresor, de neumático. Ok. Bueno, este es el autoensamble que les decía Raúl Ujú. y se está capacitando en una casa precisamente de apoyo social de Valle de Chalco. Las hojas van empalmadas unas con otras y simplemente es con el ganchito amarrador. Ujú. Sí, está bastante claro. Es realmente muy sencillo y así como es de sencillo, muchas veces los albañiles lo olvidan, pero es simplemente este proceso, hacer este armado, hacer el trenzado del autoensamble y listo. Entonces esto pues nos garantiza la continuidad del acero y la ausencia de fisuras. Ujú. ¿Va? Oye, ¿qué costo tiene la lanzadora aproximadamente? Mira, si es el equipo completo, lo que es compresor, lanzadora, manguera y aditivos, andamos más o menos como en 36,000 pesos. Ok. Todo el equipo completo, pero obviamente ese compresor pues te sirve obviamente para otras más aplicaciones con otras herramientas, no únicamente la lanzadora. Ok. Si tú tienes un compresor ya que Sí, sea claro. equivalente al que vendemos nosotros, pues únicamente es la lanzadora y la manguera, ¿no? Que más o menos Ujú. andamos alrededor de 8,000 pesos, 8,000, ok. más o menos. Este, algo importante y sencillo de ver esto es que todo lo de las uniones, todos los amarres, el autoensamble y demás, no es nada complicado, es muy sencillo realmente, y todo eso se puede hacer durante el proceso de la obra, porque no es muy complicado aprenderlo. Yo creo que alguien Ujú. lo puede aprender a lo mejor lo ve y lo entiendes en ese momento, y a lo mejor ya aplicar la parte del muñequeo del gancho te puede llevar a lo mejor, no sé, 25 minutos, cuando mucho, en lo que estás haciendo los 3, 10 primeros. Y también Ok. hay otra forma de hacer ensamble. En lugar de utilizar el gancho, pues podemos meter una pistola neumática que trabaja también con compresor, y eso nos ayuda a anillar todas las uniones. Claro, sí, ya no te queda ahí suelta la punta de. Exacto, o sea, también es otra opción.
pero te digo, es muy viable. Otra cosa también, no sé para cuándo tengan pensado ya iniciar con este proyecto. Y la otra es que si ustedes quieren ir a ver una obra que está en proceso aquí en Guadalajara, pues con gusto vamos a verla para que vean todo ese detalle. Pues sí, sí estaría bueno. Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Para cuándo la agendamos? Pues no sé, pues más bien me gustaría que ustedes me dijeran para cuándo más o menos tienen ya pensado iniciar con este proyecto para yo ver qué obra pudiera ser la ideal. Algo Pues, que hacemos nosotros aquí en Guadalajara ahorita, trabajamos con la Fundación Zapopan. Esta ujú, Fundación Zapopan está haciendo vivienda de 47, 60 metros cuadrados y la estamos haciendo por lo menos cada 15 días. Se hacen casas y se entregan cada 20 días. Entonces, ok. es aquí en Zapopan, en Brisas de la Primavera. Y en eso sería importante y es bueno porque ahí, si ustedes llegan desde el viernes, que se arma esto, con voluntario lo hacemos, de hecho. Entonces, ustedes pueden incluso ayudar si gustan o ver nada Era más. lo que te iba a decir, estaría bueno que nos metamos de voluntarios y ahora sí que mejor no se puede aprender. Y ahí estamos desde ceros. Ahí el programa es de que el día viernes empezamos 8, 8:30 de la mañana y el mismo día viernes terminamos de armar toda la casa completamente. El día sábado se hace el enjarre de la primer mano en muros y el día domingo ya estamos colando la losa de la casa. Qué locura. Entonces, si ustedes quieren ver realmente el proceso también para que vean que no se les pase nada en el momento de su proyecto, pues sería muy Ujú. bueno empezar un viernes, que es lo más importante en este caso, que ustedes aprendan todos los detalles de amarres y de unión. Pues mira, tenemos pensado iniciar esa obra de este lunes en 8, o sea, pues ya. Entonces no sé si haya posibilidad de hacer ese. Pues mira, nosotros tenemos ahorita, déjame checar, justamente hace rato estuve con la fundación y tenemos el programa, se hace una casa se hace el armado el día 19 de mayo. Ok. Apenas hicimos una la semana pasada y ahorita la siguiente es el No, pues 19. está bien, de todos modos no vamos a iniciar luego a llegar con el Covintec. Hay varias preparaciones, demoliciones y demás por hacer. Entonces yo creo que se acomoda bien, digo, ahí vemos, pero yo pienso que sí podríamos hacerlo y está muy interesante, muchas gracias. Y claro, con gusto vamos y ahí créanme que ahí van a despejar todas las dudas que tienen. Claro. No, pues apuntadísimos, al menos 3 personas ya estamos apuntadas ahí como voluntarios. Bueno, pues igual, entonces cualquier cosa, ya Abraham tiene mis datos, Oye, igual, pero es un hecho, hasta ahorita ya confirmado el día de hoy, 19 de mayo, es viernes, ya nomás les mando la ubicación del lugar. Para los bajantes igual, ¿verdad? Se quema y se coloca el tubo. Así es, Correcto. ¿qué espesor tiene el Covintec? O sea, porque ahí el tubo cabe uno de 4 pulgadas. No, nosotros no cabe el de cuatro. manejamos panel de 3, 4 pulgadas y hasta 6 pulgadas para muro. No, Ok, pero aquí como ok. los muros son de 10 centímetros, son 4 pulgadas. 4 pulgadas y ya terminado nos queda aproximadamente, son 10, son 15, de 15. 13 a 13 centímetros y medio más o menos terminado. Ok. Entonces sí cabe el bajante de 4. ¿Sí? Y para instalaciones eléctricas y hidráulicas, pues aplica lo mismo, ¿verdad? Así es, igual. Sí, sí. Va Buenísimo. que va. Ya saben ustedes, ¿verdad? Empezamos esta obra ¿qué día? El Empezamos, lunes en 8. que ¿Qué sería fecha es? Lunes 8. Lunes 8. lunes 8, ok. Para que lo tengan ya bien contemplado, Raúl y Marco, por favor. Lunes 8. Ujú. Oye, aquí nada más bueno, ok, lunes 8, estoy anotando el 08, inicio de obra. Ajá, Aquí algo importante es organizarnos y hacer la logística del embarque. ok. Entonces, este material, independientemente que tú inicies sobre el día 8, ¿para qué día aproximadamente lo requieres? Pues, ¿cómo ves, Sergio? Unas 3 semanas o 2 semanas, ¿verdad? No mucho. Vamos a decir 2 semanas. Ok, entonces nada más una última pregunta. El muro sería 4 pulgadas de espesor, ¿de acuerdo? Correcto, ¿verdad, Abraham? Sí, 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 los muros de 4 pulgadas. Bueno, el muro ¿Todos? terminado, el muro terminado ahorita mide, ¿cuánto mide, Alfredo? ¿Mide 10? 13. Bueno, si 13. metemos el de 4 pulgadas. El de nosotros mide 10.
O sea, el muro actual de concreto mide 10 ahorita. Ok. Sí. Ah, bueno, Es- nosotros lo marcamos de 12, es cierto. Pero sí, tenemos muros ahí, según el levantamiento, de 10. De 10 centímetros en la planta baja, ¿verdad? Ok. Sí, así es, Arqui. Y entonces, ¿qué recomiendan? ¿Hacerlo de 3 pulgadas o qué? A 3 pulgadas tienes un muro terminado aproximadamente de 10 centímetros y medio. Funciona, pero tienes ahí el detalle de las bajadas, de los bajantes, una. Y la otra, si le metes el de 4 pulgadas, pues tienes un poquito más de capacidad de aislamiento térmico. Ya. Y, y no nos afecta. Pues creo que no nos afecta, ¿verdad? Pues que si tenemos muros de 10 centímetros y vamos a meter muros de bloque en planta baja, más bien nos van a quedar más anchos esos muros de bloque. A menos que los hiciéramos de capuchino o los hiciéramos de qué, ¿verdad? Pero de capuchino siguen quedando de, ¿qué? ¿14? ¿13? Ya enjarrados exactamente. No, pues es que mide 7 el ladrillo. Ah, bueno, con ladrillo, claro. Pero sí es una buena pregunta, o sea, porque si los de abajo miden 10, pues es que esta casa ni, no, ¿saben qué? Esta casa ni siquiera tiene bajantes, pues. Este, entonces, si nosotros le agregamos bajantes, los ¿Cuántos vamos a, metros de azotea tenemos? ¿Sabes, Alfredo, tienes el dato más o menos? pues son como, Ahorita te digo. Sí, con tubo de 3 pulgadas creo que sí andamos bien, sí. yo también creo, 58. ¿verdad? Si metemos unos tubos de 3 pulgadas, unos 2, Sí. O sea, si uno de 4 capta 100 metros cada uno y tenemos como 58 metros cuadrados en total. Como 50. Sí, fíjate, o sea, creo que podemos meter a 3 pulgadas sin problemas. pero dices que es menos aislante térmico y aislante acústico, porque traemos la recámara de Carlos, ¿verdad? De la planta baja. Pero bueno, esa ya está hecha, Ese ya está hecho. es cierto. No, pues entonces sí nos conviene más de 3, ¿verdad? Porque si no, sí se va a ver muy extraño que tengamos un grosor distinto abajo que arriba. Pero no lo vas a notar, digo, está la losa de por medio. Tú no vas a notar el espesor de los muros. Quizá en las boquillas de las ventanas o algo así, ¿no? Ahí sí, pero No, pero sí pues está sí, raro. solo ahí. Solo ahí. ¿Cuándo has visto un muro de un grosor arriba y otro de abajo? ¿No? Sí, no. No, bueno, sí, muchas veces, pero. Pero para menos, no para más, yo creo, Ujú. ¿no? Pues esa es una buena pregunta. ¿Y si se reduce mucho el aislamiento térmico? Sí, mira, aquí el tema de aislamiento térmico sí reduce. Y también en las obras que yo he estado aquí normalmente, la gente le gusta más cómo queda El ya de terminado 4. el muro de 4, ¿no? Por el aparente que tiene hacer un muro más grueso. Sí, no, tienes razón. Ok, si lo ponemos de 4, ¿qué pasa? No se va a notar más que en dónde. Pues creo que no se va a notar en las uniones de las losas con los muros. Sí. Bueno, el bajante, ¿dónde lo vamos a poner? A ver, ¿puedes marcarlo, Alfredo? El bajante, por ejemplo, podría ir justo en ese castillo, ¿verdad? Excelente. ¿Qué opinas, Sergio? Ponerlo ahí, sí, en este Ahí está punto. ¿Y el otro? No, pues el otro, es que aquí como tenemos los muros existentes, no cabe el bajante, pues. El bajante solamente puede caber en el muro nuevo, en estos, fíjate, en este y en este, porque estos van hasta abajo. Pero necesitamos uno al frente. No tenemos, porque Como si abajo son hacemos la ranura hasta abajo, a pero menos, pues necesitamos uno de ese lado. pero es muro de concreto. O No, metemos dos pegados. podríamos meter de 4, o sea, podríamos meter de 4 si el castillo ese que está en la planta baja lo metemos de 4 pulgadas. Ujú. Y pudiéramos mandar todo para acá.
y pues no sé, poner una gárgola aquí con una cadena. Pues sí, digo, también son bonitos detalles. Puede ser, ¿verdad? Una gárgola con una cadenita ahí. Pues sí, no lo veo mal. Es Ok. una solución, una opción. Sí, porque es que de nada sirve poner muros de, bueno, más bien no sirve para los bajantes, puedes poner muros de 4 arriba si tenemos de 3 abajo. Ujú. No, ¿sabes qué? Yo creo que sí deberían de ser de 3, ¿no? Para estar todo alineado. Bueno, Pues sí, ¿nos puedes hacer la cotización, Raúl, con 3 y de 4? Sí, está bien. 3 y Sí. 4 por cotizo. Órale. Bueno, con eso entonces, ya para irnos. Muchísimas gracias a todos. va que va. Muchas gracias Al por su contrario. tiempo. Nos vemos. Gracias, Marcos. Saludos, Raúl. A todos. Bye. Bye. Bye.